Iglesia. Sin embargo, aquel que tuvo la oportunidad de ser cimiento de la Iglesia acaba convirtiéndose en el símbolo universal de la traición. Voy a hablarles en esta tarde de las oportunidades perdidas, de los propósitos divinos frustrados, porque aunque duela admitirlo, hay que reconocer que hemos perdido más oportunidades de las deseadas y que hay más propósitos de Dios frustrados que los que nos gustaría contar. Hay muchos que, teniendo que haber sido cimiento de la Iglesia, se han quedado en ser el símbolo universal de la traición. Muchos y muchas de aquí que igual hemos sido llamados a ser grandes en el Señor, y cuando digo ser grandes en el Señor, no digo que esto sea equivalente a ser famosos o populares. Cuando digo ser grandes en el Señor, digo acabar siendo lo que Dios quiere que uno sea. Hay muchos y muchas que hemos sido llamados a ser grandes en el Señor y simplemente nos hemos quedado en ser simples y tristes medianías. Oportunidades perdidas, propósitos divinos frustrados. Tendré que decir, a manera de introducción al tema, que todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo, junto con el nuevo nacimiento, hemos recibido un propósito personal de Dios para desarrollar en nuestro peregrinaje cristiano. Quiero decir que Dios, en su agenda, apartó una hoja dedicada exclusivamente a ti, y antes de que tus huesos se formasen en el vientre de tu madre, ya Dios había prescrito el propósito en el que tú como cristiano tenías que caminar. Dios no llama en el vacío, Dios llama con propósitos para desarrollar. ¿Está de acuerdo esto con la definición que el apóstol San Pablo hace de lo que es la multifuncionalidad de la Iglesia? San Pablo, cuando tiene que exponernos la naturaleza de la multifuncionalidad de la Iglesia, expresa y dice: la Iglesia es un cuerpo. Y si tuviésemos que definir qué es la anatomía de un cuerpo, tendríamos que decir que un cuerpo es una multitud de miembros, cada uno de los cuales desarrolla una labor en beneficio del propio cuerpo. Es decir, que en una anatomía perfectamente sana no puede haber ni tan siquiera un miembro que no desarrolle una labor en beneficio de dicha anatomía. Teniendo esto presente, habrá que reafirmar lo dicho. Dios no llama en el vacío, Dios llama con propósitos. Dicho de otra manera, Dios no te llamó simplemente a ser salvo, Dios te llamó para que después de estar en estado de salvación desarrollases una función dentro del cuerpo místico que es la Iglesia de Jesucristo. Voy a usar un ejemplo bíblico para que ustedes me vayan comprendiendo, aunque sé que ya lo han hecho. Dios llama a Adán y le llama a la existencia de la inexistencia. Adán no existe, pero Dios le llama a existir. Y de que Adán está en estado de existencia, Dios no le dice: haz lo que quieras en mitad del huerto, sino que muy al contrario, Dios le dice: labra y guarda el huerto. ¿Se dieron cuenta? Le llamó a existir y después le dio labores a desarrollar en su estado de existencia. Así también Dios, cuando nos llamó a la nueva existencia de su reino, no nos injertó en su cuerpo para que nos convirtiésemos en holgazanes espirituales sin tener nada que hacer dentro de dicho estado. Además de esto, Dios nos llamó a desarrollar una labor que
se encontraba inserta en sus propósitos eternos. Y los que estén entendiendo hasta aquí, levanten su mano al cielo y griten un profundo aleluya. ¡Aleluya! ¡Profundo gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora bien, si Dios nos ha llamado con unos propósitos específicos a cada uno de los que aquí estamos para que los desarrollemos en nuestro peregrinaje cristiano, habrá que hacer una pregunta: ¿por qué ha visto tantos propósitos divinos que se han frustrado a mitad de camino? ¿Por qué tantos nos hemos quedado en ser simplemente medianías cuando hemos sido llamados a ser grandes en el Señor? Creo que son un cúmulo de circunstancias las que en muchas ocasiones han frustrado el propósito de Dios en nosotros. Pero por encima de todas ellas se levanta una de una manera especial. Creo que los propósitos divinos se han frustrado en muchos de nosotros porque somos duros de cerviz. Y siendo duros de cerviz, nos hemos negado y resistido a entrar en el trato de Dios. Y tengo que decir en esta tarde que si no entramos en el trato de Dios, no podremos nunca alcanzar el propósito personal que Dios tenía para nosotros. Quiero decir que entre el propósito divino gestado en la eternidad de Dios y el cumplimiento de este en nuestra trayectoria cristiana, tiene que existir en el intermedio lo que es el trato de Dios en la vida del creyente. El trato de Dios en la vida del creyente es el que se ocupa de perfeccionar las imperfecciones del creyente para que éste, perfeccionado por la mano de Dios, pueda estar perfectamente capacitado para desarrollar el propósito que Dios gestó en su eternidad. Pero nos cuesta entrar en la rueda del trato del buen alfarero. Y no entrando en la rueda del trato del buen alfarero, él no puede perfeccionar nuestros defectos, y nuestros defectos se convierten en los grandes obstáculos que impiden que el propósito de Dios se haga realidad en nosotros. Voy a decir algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo. Absolutamente todos los que estamos aquí tenemos multitud de defectos de carácter. Y esos defectos de carácter son los grandes impedimentos que obstaculizan el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no alcanzamos a ser lo que Dios quiere que seamos? Porque tenemos defectos de carácter. ¿Por qué estos no quedan pulidos? Porque no entramos en el trato de Dios. Por lo cual me vuelvo a reafirmar en lo dicho: si no hay trato de Dios como artículo intermedio, el propósito de Dios gestado en la eternidad no se hace realidad en nuestra experiencia cristiana. Voy a usar un ejemplo bíblico que va a ilustrar esto que les estoy diciendo. Ustedes se acuerdan del apóstol San Juan. Dios tenía un propósito de caracteres mundiales con el joven apóstol San Juan. Dios tenía el propósito con San Juan de que éste escribiese un evangelio, 3 cartas apostólicas, un apocalipsis, que fuese el defensor de la doctrina cristiana contra el gnosticismo, que fuese el líder de la iglesia de Efeso y que en la última década del primer siglo de la era cristiana fuese el líder mundial de la misma. Este era el gran propósito mundial que Dios tenía con el apóstol San Juan. Pero San Juan tenía defectos de carácter. Y los defectos de carácter de San Juan se convertían en el gran impedimento que obstaculizaba que el propósito mundial de Dios con él se hiciese realidad. Voy a hablar de 3 principales defectos de carácter que tenía San Juan.
Principalmente San Juan era un carácter irascible, un espíritu sanguinario y un vanidoso que solo amaba los primeros lugares. En cuanto a que era un carácter irascible, aparece reflejado en la palabra, en aquel pasaje en el que San Juan, haciendo gala de su carácter, Jesucristo le tiene que ver y le tiene que sobrebautizar y tiene que decir: eres el hijo del trueno. En otras palabras le estaba diciendo: eres peor que una tormenta en un día malo. Pero no simplemente tiene un carácter irascible, sino que es un espíritu sanguinario. Eso aparece ilustrado en la palabra del Señor en aquel pasaje en el que San Juan predica en una aldea de samaritanos, tiene una mala tarde, y como tiene una mala tarde, como cualquier predicador, los samaritanos no prestan atención a su mensaje. Él, irritado por la poca atención que le prestan, se vuelve al Señor y le dice: oye, ¿te parece que yo, como el Elías de antaño, mande fuego del cielo que me vivo? Quería quemar vivo una población entera porque él había tenido una mala tarde y estos no habían recibido el mensaje. Pero no simplemente es un carácter irascible y un espíritu sanguinario, es un vanidoso que solo ama los primeros lugares. Y eso aparece redactado en la palabra del Señor en aquel pasaje famoso en el que San Juan toma a su hermano, toma a su madre y a escondidas del resto de los apóstoles se va donde el maestro y le dice: cuando vengas en tu reino, a mí me colocas a la derecha, a mi hermano a la izquierda y a la mamá le buscas un lugar prominente donde todos la vean. Ese era San Juan, con sus caracteres, con sus defectos. Llegamos a los pies de la cruz. Juan ha sido el último, el único que no ha abandonado al maestro. Los 11 restantes, algunos le han traicionado, otros le han negado y otros despavoridos han huido. Pero él no. Él es el más fiel de todos, el más joven pero el más fiel. Ninguno está a los pies de la cruz. No está Tomás, no está Bartolomé, no está Natanael, no está Pedro, nadie. Él sí. Y estando a los pies de la cruz, él tenía que pensar para sus adentros: soy el más fiel, por lo cual tengo que recibir la mejor comisión de parte de Dios. Pero Jesucristo, que es Dios encarnado, está clavado entre pies y manos en el Calvario, conoce el propósito eterno de Dios, pero también conoce los defectos del apóstol. Y sabiendo Dios los defectos del apóstol y el propósito que él tenía para con él, Cristo tiene que hacer algo. Si quiero que el propósito que yo tengo para con él se cumpla, tengo que pulir los defectos. Por eso dice la tercera palabra de la crucifixión: hijo, he ahí tu madre. Esa es la palabra del trato del buen alfarero. Ahí Jesucristo estaba ejerciendo como alfarero maestro, que estaba introduciendo al apóstol en la rueda de su trato para perfeccionarle sus defectos y que después el propósito eterno se cumpliese en él. Cuando Cristo le ha dicho a San Juan: hijo, he ahí tu madre, en otras palabras le estaba diciendo: cuida a la María hasta que la María se muera. Yo no sé si ustedes conocen la historia subsiguiente, pero si la conocen yo se la voy a recordar. San Juan tomó a la María, se la llevó a una casa de Jerusalén y la cuidó hasta que María murió. Pero mientras que él cuida del anonimato de una casa cualquiera a María, el resto de los apóstoles triunfan. Unos predicando en la dispersión, otros sanando enfermos con la sombra, otros muriéndose y convirtiéndose en grandes mártires a los que todos veneraban. Todos los apóstoles triunfan mientras que él se pudre en el anonimato cuidando a una anciana. Era la escuela del trato de Dios que en el anonimato estaba arrancando de él el carácter irascible, el espíritu sanguinario y el vanidoso que solo amaba los primeros lugares. Hizo falta una habitación en el anonimato para perfeccionar las imperfecciones del apóstol, para que después el apóstol alcanzase a ser el gran líder que Dios había predeterminado que fuese. Pero a nadie, absolutamente a nadie, le gusta el trato de Dios. Es por eso que yo decía que el gran obstáculo que tenemos es ser duros de cerviz, porque no queremos entrar en el trato de Dios. Ahora bien, ¿por qué no queremos entrar en el trato de Dios?